Muy buenos días. Mi nombre es Juan Dejo y estaré a cargo del curso Teología, que tiene como objetivo poder comunicar el modo en que se ha ido interpretando a Dios a través de lo que en la institución católica, la Iglesia Católica, se ha conocido como la revelación. En otras palabras, Dios para los católicos se ha revelado. Y esa revelación se da a lo largo de toda una historia que comienza en el pueblo hebreo. Ese proceso por el cual el pueblo hebreo interpreta a Dios es un proceso histórico. Es decir, el pueblo hebreo estructura su comprensión de Dios a través de una lectura de su propia historia. Eso es lo que se conoce como historia de la salvación. Veremos por qué la idea de salvación es la que resume el modo en que el pueblo hebreo ha entendido a Dios. Es en medio del pueblo hebreo que surge esta noción de salvación por la interpretación que el pueblo hace de su historia, de su propia historia, y además es en este pueblo en el que surge la persona de Jesús. Es este personaje histórico, comprobado por la documentación y el análisis histórico, como veremos en su momento, el que termina de dar forma a la interpretación de Dios en la historia del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y es Él el que, a la vez que da la plenitud, diríamos, del concepto de Dios revelado, tal y como lo entienden los hebreos, los judíos, en su historia, se revela a sí mismo como la automanifestación de Dios. Es decir, Jesús, que va a ser denominado como el Cristo o el Mesías, es aquel que se manifiesta como el mismo Dios que da forma definitiva al mensaje de la revelación del pueblo hebreo. En otras palabras, el pueblo hebreo va interpretando a lo largo de 6, 7 siglos aproximadamente, quizá un poco más, ¿qué es Dios en su historia? ¿Qué es Dios en la existencia de este pueblo? Llegado el momento en que, diríamos, las interpretaciones llegan a confluir en un momento definitivo para la comprensión de este pueblo, en ese momento la interpretación ya no es dada desde alguien como los profetas, los rabinos, los sacerdotes que iban interpretando a Dios, sino que ya no es exterior, sino que es interior, es decir, es la persona misma de Jesús la que va a dar forma a un mensaje definitivo en el que Él mismo es también el mensaje. Ya no es solamente algo exterior, algo que alguien dice porque ha interpretado, ha visto, ha leído los escritos y ha llegado a la conclusión de cómo es ese Dios, sino que Él mismo, poco a poco, a través de sus gestos, actitudes, hechos, va diciendo lo que es Dios. Él mismo, el mensaje que va transmitiendo Él, va a ser Dios mismo manifestándose en este pueblo. Entonces, grosso modo, eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo es esta historia de la salvación del pueblo hebreo
¿Qué significa esta idea de salvación? ¿Por qué el pueblo hebreo precisamente va a ser el receptáculo de esta supuesta revelación? Y veremos cómo esta interpretación que hace el pueblo a través de su propia historia llega a cristalizarse en la persona de Jesús. Esa es una primera parte importante de lo que va a ser este curso. La segunda va a ser el modo en que la comunidad, el entorno de personas que rodeaban a Jesús, discípulos, apóstoles, discípulos, veremos en su momento cuál es esa característica, esta comunidad de personas que rodeaban a Jesús, luego de lo que sucede en la vida de Jesús, el momento crucial que es su muerte, pasión y muerte, y luego el evento fundamental que es la resurrección, en la que creemos todos los que seguimos esta enseñanza, este misterio, esta revelación, es asumida por estos seguidores de Jesús como algo que ha cambiado totalmente su comprensión de la historia, de sus propias vidas, y luego de esos eventos ellos van como interpretando qué es lo que era este personaje, porque no vayamos a pensar que todos pensaban que Jesús era Dios. Tenían como una intuición, pero no les resultaba muy claro. Entonces, esta primera comunidad de personas, este entorno de Jesús, luego de que Jesús se fue de esta dimensión, podríamos decir así, van a interpretar lo que era Jesús, van a recordar lo que era Jesús, van a analizar sus palabras, encontrarle sentido, dar forma a esta vida que había vivido Jesús y van a entender el sentido. Como sucede en nuestras vidas, hay cosas que no nos damos cuenta en su momento, que necesitan tiempo para ser asimiladas. Pues bien, Jesús en la historia de este entorno de personas fue dejando huellas, ¿no? Impactó en esa vida. Y es luego de su muerte y de la resurrección, de la cual muchos de ellos fueron testigos, como veremos, es después en este proceso que ellos van entendiendo que este hombre no era como todos, que tenía algo que les había perturbado profundamente en un buen sentido. Es decir, les había cambiado la vida porque les había llevado a algo muy profundo en ellos mismos, ¿no? Los había, y voy anunciando algunas palabras fundamentales, reconciliado con ellos mismos. Les había transmitido una paz interior en estrecha relación con el modo como él, Jesús, actuaba con los demás. Es decir, no solamente había una interioridad que Jesús les había descubierto a ellos, sino que además esta interioridad, esta profundidad interior, estaba en relación con el modo en que él se relacionaba con las personas. Ese hecho relacional es fundamental para entender lo que es la revelación y que se da en Jesús a través de una comunicación muy particular entre él y Dios, a quien él llama el Padre. Dios no era un padre para los judíos en aquella época. Veremos cuál es ese proceso. Pero lo interesante es que este elemento de relación entre Jesús y Dios, a quien lo ve como un padre y él por lo tanto se asume como un hijo, es el núcleo de lo que esta primera comunidad de seguidores va a ir analizando luego de la partida de Jesús. Esta primera comunidad de seguidores que se reúnen
que hacen asamblea de seguidores de Jesús, que sienten que aquello que han vivido con Él les transmite una profundidad que ha cambiado sus vidas y que les hace ver el mundo de manera distinta y actuar de manera distinta, esa asamblea es la iglesia. Es más, el término iglesia significa en griego originalmente asamblea, eclesia. Pues bien, este grupo de seguidores de Jesús va a ir creciendo, aumentando en la medida en que, asimilando el recuerdo y la memoria de Jesús, van difundiendo ese mensaje y van transformando a las personas con las cuales van tomando contacto y transmitiendo ese mensaje. Ese es el origen de la iglesia. Luego vendrán las institucionalidades de lo que es los cargos, los oficios, los documentos, los escritos. Todo eso va a ser un proceso muy largo, de unos 200, 300 años. Concilios, que son las reuniones en donde se van a reunir las cabezas de las asambleas o grupos locales de creyentes, es decir, las iglesias locales, que van a determinar aquello que es el mensaje de Jesús originario y lo que Él había querido transmitir. Porque como veremos, va a haber disensiones, va a haber debates, va a haber discusiones, va a haber distintas ideas, va a haber confusiones. Y la iglesia va a tener que tomar decisión respecto a qué es lo que realmente Jesús quería decir. Y así es como la iglesia se fue difundiendo a lo largo de la historia. Y es esa interpretación de Dios que va a ser cada vez más universal, la que va a ir difundiendo el mensaje que hoy entendemos como teología. La teología va a pasar por distintas interpretaciones, es decir, el conocimiento de Dios va a ser primero, en los primeros siglos, este conocimiento de Dios personal, íntimo, al cual se llega por una profunda meditación en donde las personas entienden, aquellos que se dedican a esta meditación, contemplación pura, a llegar a entender a Dios de una manera que va más allá de la razón. Esa va a ser la teología al principio. Pero luego, con la aparición de distintas teorías, interpretaciones, etcétera, a lo largo de los siglos, sobre todo ya hacia el siglo XII, con el avance de los grandes monasterios, las escuelas monásticas, va a aparecer la teología tal como la entendemos hoy en día, un ejercicio racional, interpretación racional de lo que es Dios a partir de la revelación de Jesús y de los textos que fueron dejando estas comunidades, esos textos que van a formar parte de lo que se llama el Nuevo Testamento. Pues bien, esto es grosso modo lo que es la teología desde sus orígenes hasta su formulación sistemática, es decir, organizada, a través de distintos razonamientos, por medio de especialistas que van a ser primero monjes, sacerdotes, y luego hasta nuestros días se va a ir convirtiendo en una disciplina muy elaborada, muy relacionada con la filosofía. Ojo, no olvidemos que la teología no es simplemente ideas que le nacen a gente creyente y con muy buena voluntad, que tiene una iluminación personal. No, no, no. La teología está respaldada por un conocimiento de siglos, organizado, sistemáticamente conducido y regulado, para evitar las confusiones, por la institución eclesial. Pues bien, esta teología, este conocimiento de Dios en la Iglesia Católica, nos va a dar un conocimiento particular de lo que es Dios, singular de lo que es Dios, porque las iglesias cristianas en general, es decir, luteranas, evangélicas, la Iglesia Católica misma, la Iglesia Ortodoxa, comparten el conocimiento de Dios que viene de la revelación de Jesús. En esta primera etapa, ustedes van a pensar sobre lo que es la fe y la creencia. Esa es nuestra introducción. Lo primero que tenemos que pensar es nuestra estructura de seres creyentes y que tenemos fe. Antes que confiar y creer en Dios, somos seres que confiamos los unos en los otros. Les deseo un excelente curso de teología durante este semestre. Gracias.